principios de noviembre de 1997, una serie de sesiones muy extrañas llevaron a un psicólogo infantil en Maine a contactar a sus autoridades. Comenzó cuando un paciente suyo comenzó a contarle sobre uno de sus amigos. Este amigo era imaginario, en lo que respecta tanto al psiquiatra como a los padres del niño. Llamó a su amigo, el señor Sonríe, y hablaría mucho sobre él durante algunas sesiones. El niño lo llamó señor Sonrisa, porque siempre estaría sonriendo, y porque cuando estaba cerca, el niño dijo que todo se sentía feliz. Dijo que había una sensación de que todo estaba bien. El niño en cuestión estaba siendo tratado por problemas graves, relacionados con la ira y la depresión, pero cuando el señor Sonrisa estaba cerca, dijo que toda la ira y la tristeza parecían desaparecer. Dijo que él no hablaría, sino que simplemente se quedaría allí, a pie de su cama. Olía a algodón de azúcar, y solo por estar allí hizo que el niño se sintiera tranquilo y seguro. El psiquiatra asumió que este amigo imaginario era una especie de mecanismo de afrontamiento que el niño había desarrollado para lidiar con los problemas en el hogar que lo había llevado a su temperamento violento, y no pensó mucho en ello, hasta que otro paciente, una niña de unos 9 años, también comenzó a hablar sobre su amigo imaginario, señor Sonrisa, y luego un niño de 7, y luego un niño de 12, y luego una niña de 11 años. En total, cerca de 15 pacientes separados comenzaron a hablar sobre el señor Sonrisa, los primeros que habían atribuido a la conciencia. Después de todo, muchos niños tenían amigos imaginarios, y el nombre y la descripción del señor Sonrisa era lo suficiente genérico como para que al principio no les preocupara demasiado. Pero a medida que más y más pacientes le contaban sobre él, comenzó a preocuparse. Pidió más detalles. Cada uno de ellos lo describió de la misma manera, usando exactamente las mismas palabras. Ahora no había forma de que todos estos niños pudieran estar en contacto entre ellos. 5 de ellos, por ejemplo, estaban siendo educados en el hogar, y según sus padres, nunca les habló. Nunca salieron de la casa, excepto cuando era para acompañarlos en viajes de compras y cosas por el estilo. No había forma de que cada uno de estos niños pudiera haber ensayado o preparado sus declaraciones juntos, lo que le llevó a una conclusión profundamente inquietante. Habló en privado con cada uno de los padres de los niños, uno a la vez. Evitó revelar demasiada información, pero les dijo que algo problemático había surgido en varias sesiones con varios pacientes, y que creía que había una posibilidad de que su hijo estuviera en riesgo. Pidió su permiso para discutir asuntos con las autoridades, y los padres dieron su consentimiento, siempre que se mantuvieran informados de lo que estaba sucediendo. Y así, en el transcurso de la próxima semana, la policía vino y habló con los niños sobre su amigo. Le pidieron detalles sobre su apariencia, que no podían describir, aparte de la sonrisa, y que él era no como ellos. Como entró en su casa, todo lo que dijo o hizo mientras estuvo allí, porque en este punto, el psiquiatra, los padres y la policía estaban convencidos de que el señor Sonrisa era bastante real y bastante peligroso. Las autoridades verificaron para asegurarse de que no hubiera depredadores conocidos viviendo en el aire, lo que confirmaron que no era el caso, pero estaba bastante claro que quienquiera que fuera, el señor Sonrisa era una persona real que se había escabullido en las casas de estos niños por la noche. Ninguno de los niños afirmó saber cómo entró. Dijeron que se despertarían y que él estaría allí, al pie de la cama. A veces decían que estaría cantando algo, pero no en inglés. Sonaba como una canción de cuna, dijeron. Los hizo sentir seguros. Finalmente se les pidió a los niños que dibujaran al señor Sonrisa, ya que no podía expresar con palabras cómo se veía. Todos y cada uno de los niños tomaron un crayón rojo y procedieron a colorear toda la página, hasta que fue solo un rectángulo rojo. Cuando se les preguntó sobre esto, insistieron en que había dibujado al señor Sonrisas. Cuando se les preguntó dónde estaba su cabeza, brazos y piernas, insistieron en que los habían dibujado.
Afirmaron que habían dibujado una imagen perfecta del hombre al pie de la cama, y cuando les dijeron que simplemente habían coloreado la página y no habían dibujado nada, se enojaron profundamente. Insistieron que estaban siendo acusados de mentir, e insistiendo en lo que habían dibujado era una imagen del hombre que habían visto. Actuando más sobre una corazonada que otra cosa, el psiquiatra decidió mostrar uno de los rectángulos coloreados a los diversos niños y preguntarles qué era. Todos y cada uno de ellos, sin saber de qué se suponía que era la imagen o quién la había dibujado, y sin saber que los otros niños a los que se les había hablado sobre este tema incluso existían, respondieron que era una imagen del señor Sonrisa. Se colocaron cámaras y monitores para bebés en las habitaciones de los niños para que pudieran ser monitoreados. Muchos de los padres simplemente dejaron de dormir por completo. Se quedaron despiertos toda la noche, miraron las pantallas que mostraban dónde dormían sus hijos. En ningún momento nadie entró o salió de las habitaciones. No se escucharon sonidos, excepto los ronquidos, o ocasionalmente hablan mientras dormían. No había señal del señor Sonrisa. Después de casi 2 semanas de esto, muchos de ellos comenzaron a dudar de que el señor Sonrisa hubiera existido alguna vez. Otros psiquiatras desde entonces han atribuido esto al asunto a una extraña ilusión compartida, que aunque no se pudo explicar, aún no tenía ninguna base en la realidad. Algunos sugirieron de que tal vez todo señor, la cosa de la sonrisa, tenía base en un programa de televisión o una película que todos los niños habían visto, lo que nos llevó a soñar con algo similar. Entonces, uno de los muchachos desapareció. La cámara de su habitación se había apagado aproximadamente a las 2 de la mañana. Su madre había corrido para comprobarlo, solo para encontrar su habitación vacía. Literalmente se había llevado menos de 1 minuto correr a su habitación. No había manera posible para que él se fuera, o fuera secuestrado, y estuviera fuera de su vista en el tiempo que le llevó salir de su habitación y correr hacia él. Pero él ya no estaba. Ella dijo que había un olor a algodón de azúcar en la habitación. La búsqueda del niño no resultó nada. Nadie había visto nada extraño o inusual en la casa antes o durante la desaparición, y nunca se encontró ningún rastro de él. Menos de 1 semana después, una de las chicas que había hablado del señor Sonrisa también desapareció. Luego otro, y luego otro. Uno por uno, cada uno de ellos comenzó a desaparecer hasta que solo quedaron 4. Los 4 restantes comenzaron a hablar sobre cómo el señor Sonrisa y sus amigos se los llevarán pronto. Cuando se les preguntó acerca de estos amigos, hablaron sobre cómo el señor Smite vivía con otros hombres sonrientes en el lugar feliz y que los llevaría allí pronto. Dijeron que no había mucha gente allí y que en el lugar feliz todo era hermoso. Mencionaron que lo sabían porque el señor Sonrisa les habló en sus cabezas, porque no podía hablar como lo hacían otras personas, y que les mostraría imágenes en su cabeza del lugar al que iban. Las cosas comenzaron a ponerse cada vez más inquietantes. Después de algunas semanas, los niños comenzaron a quejarse de dolor de cabeza y náuseas. Sus escuelas informaron que habían comenzado a sufrir alucinaciones, y 2 de ellos comenzaron a quejarse de que no les gustaba el lugar en el que el señor Sonrisa ya les había mostrado. Uno comenzó a gritar durante media hora, actuando como si estuviera teniendo un ataque, y gritando para que los colores se detuvieran, que los colores tan horribles, y que los necesitaba para desaparecer. Uno de los niños afirmó que el señor Sonrisa les hablaba todo el tiempo, y les contaba cosas terribles, pero que no podía hablar de eso, que no deben hacerlo porque sus padres también sabrían sobre las cosas terribles. El psiquiatra les pidió que escribieran lo que el señor Sonrisa estaba diciendo, prometiendo que no se los mostraría a nadie, logrando ganarse la confianza de uno de los chicos, lo suficiente como para estar de acuerdo. El contenido del libro es conocido solo por él y las autoridades, pero cada vez que se les pregunta a alguien involucrado, se calla y rápidamente encuentra una excusa para cambiar de tema. Los niños dejaron de dormir,
Las imágenes de las cámaras de seguridad los mostraron sentados de golpe, sin parpadear, mirando a la pared sin moverse, ni emitir ningún sonido. Los sedantes no hicieron nada. Una de las chicas comenzó a cortar extrañas marcas circulares en su piel, mientras que dos de los chicos dejaron de comunicarse en inglés por completo. El idioma que hablaban nunca fue identificado, y a pesar de que se les pidió a muchas personas que los escucharan, no pudieron traducir lo que estaban diciendo. A principios de 1999, los 4 niños habían desaparecido en el aire. No había rastro de quién los tomó. La búsqueda no había resultado, hasta el día de hoy, sin indicaciones de dónde están, o si están vivos o muertos. Tampoco se han encontrado sospechosos. Los 4 parecían desaparecer en el aire, al igual que los demás, todos, los cuales también permanecen desaparecidos. Sus desapariciones no tienen explicación. Agradezco que hayas llegado a esta parte del video. No olvides comentar cuál ha sido la historia que más miedo te ha causado. Gracias por ver.